Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su podcast literario favorito Ship Happens, donde yo, Raquel y mi co-host Francia. les platicamos de los libros de fantasía que leímos, teorías conspirativas, fancas, deep dives, chismecitos literarios y muchísimas cositas de por medio que ya saben que si traen curiosidad de que van nuestros siguientes episodios y demás, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, shiphappens.booktalk en TikTok e Instagram. Ahí también pueden encontrar contenido adicional, noticias que tan pronto nos enteramos se las compartimos en lugar de que ahí anden enterándose con spoilers también, gente, con spoilers, y no queremos que eso les pase. Y de igual manera, los episodios siempre los pueden encontrar tanto en Spotify y en YouTube. En Spotify los pueden encontrar como Ship Happens y en YouTube bajo mi canal de YouTube, Nocturnal Reads, o buscando Ship Happens en la barrita de búsqueda. Em, pero pues regresamos a las teorías conspirativas, porque ahorita, no sé si notaste, Francia, pero nada más Sara anunció un nuevo libro y todas las teorías regresaron, o hasta nuevas. Sí, la verdad, o sea, se esperaba, ¿no? Creo que especialmente con los chips, se esperaba que volviera todo esto, pero pues no está de más mencionar que nada de esto es canónico, todo esto es solamente información interpretada por un miembro del fandom, ¿sabes? Y esta fue su interpretación. Así que porfa, no tomen esto como la verdad absoluta, tómenselo con un grano de sal y sobre todo con tu propio criterio en base a tu lectura. ¿Cuál fue tu conclusión de esta lectura? ¿Saben? O sea, utiliza tu criterio propio, tu pensamiento crítico para sacar estas conclusiones, porque esto solamente lo hacemos por diversión, ¿saben? O sea, por diversión y para compartir con ustedes una teoría interesante que tiene que ver con un personaje que yo sé que tú lo quieres mucho, Raquel, pero a veces pienso, ¿por qué queremos tanto a Asriel si no ha dicho nada? O sea, sin hecho nada, o sea, que 2 líneas, ¿sabes? Sí lo he pensado, fíjate, sí lo he considerado, en especial porque, pues, también hay otro personaje que nos dimos cuenta que le tirábamos, bueno, más bien no que le tirábamos hate, sino que simplemente no nos cae bien, pero al mismo tiempo también es de que, pero no ha hecho ni siquiera suficiente como para formular una opinión, ¿eh? No sé, la verdad, ¿será porque tiene alas? Posiblemente. ¿Será porque es un hombre? También, it happens, oigan, somos humanas. Somos humanas heterosexuales, también cabe mencionar. Entonces, no sé, pero siento que por lo menos entre las cositas que hemos ido sabiendo de él, tiene muchísimo potencial, para bien y para mal. Entonces, creo que es por el potencial por el cual lo TQM. Sigo un poco asqueada, oigan. De nuestros primeros episodios fue analizando uno de los capítulos adicionales que existen de Acotar. Lo pueden encontrar, la verdad no me acuerdo cuál es, pero está en los primeros El 5, primero. oigan. Fue el primero. Vaya, vaya, el primer episodio, gente. Entonces, si se encuentran en cualquiera de las plataformas escuchándonos, le pueden picar filtrar de más reciente a menos reciente, voltéenlo y ahí lo van a ver. Y ese análisis y leer ese capítulo que yo no lo había leído hasta que lo analizamos juntas, Francia, sí me dejó con un mal sabor de boca. Pero, pues es un capítulo adicional. No significa que ese va a ser el camino, ni nada por el estilo. También lo que decías ahorita en el inicio, al final del día son teorías y creo que también debemos de estar muy conscientes de que lo que la autora nos quiera presentar, solo porque no es lo que queríamos originalmente en base a nuestras propias conclusiones y criterios, no significa que sea una mala decisión, a menos que de plano no te haya gustado. También es válido, pero Claro. recuerden, son teorías, no sabemos nada, genuinamente no sabemos absolutamente nada de lo que nos espera en Acotar 6 ni en Acotar 7. Entonces, disfruten las teorías, formen su propio criterio y también ténganle fe a la autora, ¿no? Por algo nos gustan estos libros, entonces ella ya sabe qué camino quiere tomar, entonces nada más hay que subirnos al carrito con ella. Claro. Y creo que no dolería nada más antes de que nos introduzcas esta teoría, Francia, que encontraste, que este episodio va a tener spoilers de todo el Massverse. Estamos hablando Acotar, Trono de Cristal y Crescent City. Entonces, bajo su propio riesgo, escuchen este episodio. Bueno, pues Raquel, la teoría del día de hoy, la verdad es que es bastante simple. Es una teoría que se le ocurrió a una muchachita del internet, en la cual pues ella piensa que Asriel, nuestro wingspan mayor de los tres, podría no solo ser High Lord del Dusk Court, o sea, de la corte
o atardecer, sino también podría convertirse en High Lord de Prithian. ¿A quién dices entonces? Sí, o sea, él dijo Padre Todopoderoso, ¿no? Y ¿te acuerdas que tú y yo hemos cuestionado muchas veces cómo es que Azrael llegó a poseer Truth Teller, la que dice la verdad, o sea, la daga? En Ujú. esta teoría también tocamos ese tema de cómo es posiblemente que haya llegado a sus manos y me parece muy interesante, así que quería que la leyéramos juntas para ver qué sorpresas nos encontramos. La verdad es que es bastante simple y obviamente con muchísimo, sabes, leer entre líneas, entre este libro y este quote y lo que sea, pero pues ya saben, o sea, todo eso es por diversión, así que me pareció muy entretenida y sobre todo empezar a generar esta expectativa de qué podemos esperar de Acotar 6, ¿sabes? Obviamente hay muchísima ansiedad respecto a si vamos a retomar el tema después de cierto libro de Crescent City, que si tú no has leído Crescent City y quieres leer Acotar 6, ponte las pilas porque tienes que leerlo. Entonces, no sé, yo he pensado que tal vez tocamos primero los temas en Crescent City y luego ya continuamos con la trama, pero sí creo que Azure, el hecho de que estuviera involucrado, podría significar algo por ahí. Okey, okey. Pues, a ver, danos esta intro, que recuerden, spoilers de las 3 sagas, muy posiblemente, así que advertidas están por última vez. Así es. Muy bien. Dice, quiero dejar claro que no creo que vayamos a ver que esto se desarrolle por completo en Acotar 6, ya que Azer todavía necesita emprender un viaje de descubrimiento tras los eventos de House of Flame and Shadow, o sea, el tercer libro de Crescent City, pero sí creo que esperaremos a ver cómo todo comienza a encajar tan pronto como el próximo libro, asumiendo que esta persona está en lo correcto, ¿no? Su proceso de pensamiento comenzó mientras leía Una corte de llamas plateadas, cuando estábamos preocupados por la posible muerte de Feyre durante su embarazo. Empecé a pensar a quién sería, sorry. Empecé a pensar en quién sería un gran sucesor, independientemente de cómo se sintieran los High Lords al respecto, ya que aparentemente la magia simplemente elige al siguiente más fuerte de la corte, ¿cierto? Ya le pasó a Tamlin, de hecho, o sea que él no era el siguiente en línea, pero sí el más fuerte. Así que desde esa perspectiva, cualquiera podría ser un sucesor potencial de Rhysand y Feyre, si es que desaparecerían, porque ya ven que los dos pues están ligados a desaparecer juntos, ¿no? Y pues nos dejaban a todos en luto, así que ¿quién sería el próximo? Eventualmente esta persona llegó a Asriel y tuvo un momento de revelación porque, wait a damn minute, realmente Asriel sería un gran High Lord. Yo no sé, a mí se me hace un poquito antisocial para ser High Lord, la verdad. De acuerdo en eso. Porque dice que es un hijo del Lord Ilirio, así que tiene buenos modales, es el Spy Master, así que es altamente inteligente, es bien educado, entiende a la política de Prythian y a los reinos circundantes, mejor incluso que Rhysand a veces. Es estratégico, está bien entrenado en combate y tácticas de guerra, tiene un rango alto dentro de la cultura guerrera iliria y puede mantener la cabeza fría la mayor parte del tiempo, excepto cuando se trata de Morrigan. Bien, está altamente calificado, pero eso realmente no es suficiente para convencerme, aunque es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, pues se leyó Crescent City y cuando empezamos a aprender sobre el Dusk Court, comencé a unir las piezas. Así que quiero desglosar lo que reuní después de un pasaje particular me llamó la atención. Abro quotes. ¿Qué has hecho? Dijo Asriel, y Bryce se giró para verlo de pie, con las alas plegadas, Nesta apoyada contra él, como si estuviera herida, Ataraxia colgando de su agarre. El macho, o sea, the male, ahora sostenía la Star Swordista y Truthsteller en la otra mano. Entonces, debía tener algún tipo de sangre Starborn, un ancestro distante quizá, o tal vez su posesión de la daga de alguna manera le permitiría también portar la Star Sword. Así que quiero desglosar los misterios que nos deja acotar, discutir cómo se resuelven en Crescent City y luego hablar de las pistas adicionales que finalmente me convencieron de mi teoría, dice esta persona. Fíjate que eso de que pudiera sostener tanto el Star Sword como Truth Teller y que ambas respondieran, eso es muy interesante. Eso, especialmente ahorita que hemos estado releyendo, o sea, los libros de la autora, sí. Ay, todo me hace ruido, gente. Toda palabra, toda frase, todo indicio, yo digo, ¿y sí? ¿Y si es que? ¿Y si Sí, este? sí, sí.
Pero este sí está muy, muy bien acomodado, por así decirlo, de que pudiera tener algún rastro de Starborn en su linaje totalmente. Yup. Pero bueno, nos vamos al primer punto. Las sombras de Asriel. Una posible conexión a la Duskcourt. Se podría hacer todo un post sobre las habilidades de los Shadowsingers y lo que parecen ser realmente, pero por el bien de la brevedad, que pues este texto no es tan breve, la chica se va a centrar en el misterio de su origen y de ahí partiremos. En Acotar se enfatiza una y otra vez que los orígenes del don de Shadowsinger de Asriel son un misterio. De hecho, eso lo vemos en Frost and Starlight en el capítulo 7, que lo resume de la mejor manera posible. Es el favorito de muchas, incluida esta chica que nos hizo esta teoría. Una comisura de la boca de Asriel se curvó. Las sombras a su alrededor deslizándose por su cuello como tatuajes vivos, gemelas de las marcas ilirias bajo su cuero. Sombras distintas a cualquier cosa que mis poderes invocaran o con las que hablaran. Nacidas en una prisión sin luz ni aire, destinada a quebrarlo. En cambio, él había aprendido su lenguaje. Aunque los sifones azul cobalto eran prueba de que su herencia ilira era auténtica, incluso el rico conocimiento de ese pueblo guerrero, mi pueblo guerrero, no tenía explicación de dónde provenían los dones de un Shadowsinger. Ciertamente no estaban conectados con los sifones, con el poder asesino bruto que la mayoría de los ilirios poseía y canalizaba a través de las piedras, para evitar destruir todo a su paso, incluido su portador. Entonces, con este parrafito en Frost and Starlight, la novelita corta de Navidad que tanto me encanta tirarle hate, nos dicen que las sombras de Asriel son diferentes a las de Rhysand. Ya desde ahí, líneas completamente separadas. Si alguien, creo que sí la he visto, tal vez no tiene mucho auge, pero si alguien en algún momento consideró que son de que hermanos, medios hermanos, primos o algo, primos muy lejanos a lo mucho, porque son sombras completamente distintas. Entonces, también, Bryce nos confirma esto aún ahí durante Crescent City, específicamente en el tercer libro, como dijiste hace rato, Francia. Ella compara las sombras de Asriel con las de Rune, pero dice que son más salvajes como las de Cormac. Entonces también, las de Rune y Cormac son diferentes y las de Asriel se parecen a las de Rune. Pero al menos como yo entendí esto, Francia, no sé tú, pero es como que físicamente se parecen a las sombras de Rune, pero la textura, la vibe son como las de Cormac, ¿sabes? No sé, así lo sentí. Claro. Entonces, ¿por qué estamos cuestionando lo que es la herencia iliria de Asriel? Podría ser que la razón por la que su madre es de bajo lineaje se deba a una línea de sangre impura. Nadie en Iliria tiene una explicación, pero la forma en que esto está redactado nos implica que los dones podrían haber estado asociados principalmente con los ilirios, al menos en la historia reciente. La magia iliria la magia iliria típica es un poder asesino bruto. Ese, de hecho, nos lo han dicho cada vez que hablan de los ilirianos, siempre es, son brutos, son salvajes, hacen esto y solo piensan en golpear y en guerra y matar, o Claro. sea, "Ay, vámonos a la guerra", y no sé qué, así son, ¿no? Em, y que esto lo pueden canalizar a través de piedras, los famosos sifones, para evitar destruir todo, porque te puede destruir hasta a ti mismo que tienes todo este poder incontrolable. Te ayuda a controlarlo, a poder canalizarlo de la manera correcta. Esto no está directamente relacionado con esta teoría en particular, pero vale la pena señalar que se parece a las brujas usando espejos de bruja en trono de cristal y haciendo el yielding. Ahí sí vemos un espejismo. Ahora, con esto en mente, repasemos lo que sabemos con certeza después de haber leído Crescent City. Los dones de Shadowsinger de Asriel provienen de un linaje que se remonta a la Duskcourt. Bryce afirma explícitamente que las sombras de Rune son más parecidas a las de Asriel que a las de Rhysand, a pesar de que Rune y Rhysand son muy similares físicamente. Cormac, quien es un príncipe heredero de los Fae de Avalon, también es un Shadowsinger. Con esto podemos también agregar que se le ve volviéndose invisible, viajando a través de las sombras, y durante su primera aparición en el segundo libro de Crescent City, Rune dice, no estaba viendo un portal hacia Hell después de todo. Sombras revoloteaban ahí. Sombras familiares y susurrantes, que pues es la primera vez que aparece Cormac, ¿verdad? Esto es en el capítulo 3.
Esto nos confirma que todas son de una naturaleza similar. También vale la pena señalar que los únicos otros Shadowsingers que conocemos en Crescent City son herederos masculinos de la línea de la Duskcourt de una forma u otra. Aquí yo quiero hacer como un pequeño paréntesis porque, o sea, ¿es la Duskcourt o también es la Autumn Court? Porque pues también, o sea, no sé, preguntas que yo me hice. Porque al final del día tenemos como ya en el canon confirmado que es la Duskcourt, pero también porque tenemos al Rey de Otoño, ¿sabes? Cosas que me hicieron ruido a mí, pero lo dejo nada más ahí de mi cuchara, Francia. Me dejaste pensando. Sí. Y pues bueno, otro punto importante hablando justamente del linaje de Asriel es que cuando tenemos todo este journey debajo de la montaña en los túneles y se encuentran con Silene, Selene, como le quieran decir, la sangre de un heredero invocó el holograma de ella. O sea, fue la sangre de un heredero, ¿no? Es fácil asumir que fue la presencia de Bryce lo que invocó, ya que el texto nos hace pensar que cualquier heredero de la sangre de Duskcourt podría serlo, pero lean más de cerca. Abro quotes. Mi hijo tuvo hijos y viví lo suficiente para ver a mis nietos tener hijos propios. Y luego regresé aquí, al lugar que una vez estuvo lleno de luz y música, y que ahora solo alberga terrores. Pero dejar ese relato para que el cuya sangre lo invoque, hijo de mi hijo, heredero de mi heredero. Para mí, te dejo mi historia. Para ti, te dejo mi historia. Tu historia. Para ti, en esta misma piedra, dejo la herencia, y la carga de mi propia madre me pasó. La imagen se volvió borrosa y allí estaba ella otra vez, ese rostro viejo y cansado. Espero que la madre me perdone, dijo Silene, y el holograma se desvaneció. Cierro quotes. Ahora vienen algunos datos importantes. Selene tuvo un hijo con su High Lord de la Night Court, quien, según ella, heredó su Starlight. Luego, ese hijo tuvo más de un hijo. Creo que es importante porque Selene nunca asumió el título de High Lady the Night. Creo que esto solo fue para que la Duskcourt pudiera permanecer como una entidad separada y que la línea también se heredara de forma separada. Luego ella se asegura de la sucesión de su linaje, transmitiendo su conocimiento de manera muy selectiva. Aclaran que aparentemente Rhys no sabe nada de esto, pero eso no significa que el conocimiento se haya perdido por completo. Si esta teoría es correcta, los padres de Asriel, o al menos su madre, podrían saber algo, ¿no? Who knows? Su redacción es muy precisa. Child of my child, heir of my heir. Hijo de mi hijo, heredero de mi heredero. Bryce no desciende de Silene, desciende de la hermana de Silene, Elena. Esto implica fuertemente que hay otro heredero presente, ¿vale? Recuerden que la reina Theia tuvo dos hijas, Selene y Elena. Elena bueno, Bryce es descendiente de Elena y obviamente la otra hermana quedó perdida en el tiempo. De hecho, en Crescent City se nos plantea que es bastante curioso que sus archivos hayan sido prácticamente borrados, ¿no? Como si se hubiera reescrito su historia. Entonces, en esta teoría nos plantea de que probablemente tuvo hijos y dónde están esos hijos y al mismo tiempo, al ser hijos de Theia, también son herederos del Duskcourt, no solamente Bryce. Es Pero correcto. acá, además de Bryce, solo están Nesta y Asriel, ¿no? Cuando se abre este holograma. ¿Podría ser Nesta la heredera? Tal vez, ¿saben? O sea, podría ser Nesta también una heredera. Pero en la opinión de esta persona que creó la teoría, es mucho más probable que la evidencia apunte a Asriel. Para hacer un buen argumento y fomentar el pensamiento crítico, quiero señalar que el Bone Carver parece mencionar a Selene o quizás a su madre Theia y dice que su linaje sobrevive en una línea humana mientras dibuja los tres círculos entrelazados que vemos en el Arquesian Amulet de Bryce. A mí me encanta que sí noté esa en mi relectura, pero la noté, gente. Yo amo genius, gente. Amo genius. Espérense, vamos por partes, espérense. Si quieren leer sobre esto, está en War, capítulo 23. Es demasiado para incluirlo aquí porque es un texto largote, bueno, tiene toda la cooperación con el Von Corber, pero pues él está platicando ahí, ¿no? Así que quizás se lo dice a Feyre porque es relevante para ella y sus hermanas. Al menos vale la pena considerarlo, ¿no? O sea, el hecho de que el Von Corber haya
compartir esta información con Feyre específicamente sugiere que tiene que ver con Feyre, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con sus hermanas, eso es lo que sugiere. Pero podría ser una interpretación solamente, ¿no? También Asriel está conectado a Feyre, incluso Rhysand, que también Totalmente. está presente. So, it will make sense. Ujú. Sí, Nesta probablemente puede empuñar la Star Sword por haber sido Cauldron Mate, igual que puede utilizar el Dread Trove, pero Bryce nunca menciona sentir ninguna convulsión hacia la corrupción como la que siente Nesta cuando usa el Trove. Recuerden que Nesta, ella, en cuanto está cerca de ellos, dice de que aléjalos de mí, puedo sentir su poder, puedo sentir cómo me gobiernan, puedo sentir cómo me consumen. A eso se refiere con la corrupción. O como la que siente Feyre cuando interactúa con otros artefactos creados por el Cauldron, como el Book of Readings o el propio Cauldron, ¿no? Que Feyre es de que no manches, la siento que me llama a los Book of Readings. Recuerden qué horrible experiencia era estar cerca de ellos porque las volvían locas prácticamente. Entonces, claramente, Bryce no siente eso con el Star Sword ni con Truthseller. Y podemos asumir que tampoco Asriel siente esa Al parecer. corrupción por parte de esos objetos, ¿no? Ujú. Entonces, su conexión con el Dusk es como mínimo evidente, pero eso por sí solo no es suficiente para convertirlo en High Lord o High King, claramente, o sea, de que, ay, tipo, yo soy descendiente de Talla, no, o sea, no te hace automáticamente descendiente de High King, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué lo sería? Cuéntanos, Raquel, cuéntanos. Bueno, esto nos lleva a otro punto, la autoridad oculta de Asriel. Veremos, veremos. Pero bueno, ¿Qué es una esa vez, cara que hacemos, Raquel? es que es como que muy, pero de que sexy. Pero sí, este punto, de hecho, este fue el que más me hizo raro porque creo que pasa muy desapercibido, oigan, muy, muy desapercibido. O sea, hasta que no lo leí en esta teoría, fue el de, oh, ya veo, ya veo. Pero bueno, Ya. una vez que se hicieron estas conexiones anteriores, la chica, nuestra teoría, nuestra conspiranoica, supo que necesitaba respaldarlas con evidencia irrefutable que él ocupó una posición de autoridad. Y vaya que la encontró. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que vamos a platicar ahorita puede ser simplemente razón de que sus poderes de Shadow Singer se están manifestando, que tal vez pudiera ser solamente por eso, ¿no? O sea, de que para que veas que tiene estos poderes, pero definitivamente hay un cierto patrón de Sara escribiendo excusas, por así decirlo, ajá, para él, desviando la atención, que eso de hecho fue lo mismo que hizo en su momento con la Star Sword presuntamente, para mantenernos dudando lo suficiente para que, pues, no le atinaras a la primera, ¿no? O sea, creo que esto es algo que vemos con muchos autores y también obviamente con Sara, ¿no? Te lo presenta, pero te hace dudarlo. O sea, te hace como, esta no solamente es Pendeja. la única respuesta posible, ajá, de que existe esta y esta, ¿no? Y nos ha pasado con todos los libros que hemos leído, ¿no? Al final del día, pues de eso, para eso existen los plot twists y los plot reveals, ¿verdad? Entonces, durante la reunión de los High Lords, que esto es durante Aquawar, capítulo 45, cuando Asriel está atacando a Eris, vemos esto. Abrimos comillas. Basta, Asriel, ordenó Rhys. Quizá esas sombras que ahora se deslizaban y arremolinaban alrededor del Shadow Singer lo ocultaban de la ira de la magia vinculante. Los demás no hicieron ningún movimiento para intervenir, como si se preguntaran lo mismo. Asriel hundió su rodilla y todo su peso en el estómago de Eris. Permaneció en silencio, absolutamente en silencio, mientras le arrancaba el aire del cuerpo. Cierro comillas. He's the que vicious, gente. Vicious. Incluso si esto es su shadow singing, ocultándolo de este poder, de esta magia, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona tendría la capacidad de desafiar la magia de los High Lords? Ahora bien, creo que aquí yo voy a decir nada más un pequeño paréntesis. Recuerden que Eris como tal no es High Lord, aún, pero él es el que hasta ahorita ha demostrado el mayor potencial de ser el heredero de los de su corte, ¿no? De la corte de otoño. Nada más quiero decir eso. ¿Quieres decir algo, No, Fonse? iba a decir que en realidad está hablando de que desobedece a Rhysand cuando le dice Ujú. basta, Asriel. Exacto. Em, Porque siento que en cuanto a poder está igual que Eris, o sea, nada más no tiene de que el linaje de que Blue Blood, ¿sabes? O sea, eso es Sí, todo, de que pero no se puede convertir en un animal, por así decirlo, como ujú. Tamlin. Y ya, that's it.
Es lo único que lo diferencia. Sí, pero Exacto. justamente lo que dices, Francia, o sea, Asriel no le hace caso a Rhysand. O sea, él todavía sigue ahí de que metiéndole la rodilla en las costillas, ¿verdad? Lo que Ujú. aquí sí está interesante es que sí sigue las órdenes de Feyre, pero podemos sospechar que lo hace más por respeto, no por la compulsión mágica que vemos que tienen los High Lord con respecto a sus súbditos. Ya. Y creo que son incontables las veces que vemos que Asriel choca muchísimo con Rhysand. Siempre desobedece órdenes sin temor a las consecuencias y hasta eso, a veces sin consecuencias y punto, ¿no? Aquí abro comillas de nuevo. Voy a entrar, dijo Asriel. No, espetó Rhys. Pero Asriel ya estaba desplegando las alas, la luz del sol resaltando las nuevas cicatrices en la membrana. Encadéname a un árbol, Rhys, dijo Asriel con suavidad. Adelante. Comenzó a revisar las hebillas de sus armas. Lo arrancaré del suelo y volaré con él en la espalda. Esto sucede en Aquaware, gente. No sé qué capítulo, pero sucede para el final de Aquaware. Entonces, like, ew, hasta se hubiera arrancado de un árbol. Ay, no, somos bien fáciles, la verdad, con los hombres de la Es que fantasía. Asher es bien salvaje. Sí, es que es O sea, eso. como que esta imagen así de que soy muy cool, like nonchalant, Ujú. pero atame a un árbol. Siento que cuando leamos historia de amor, no importa con quién sea, I don't fucking care. No estoy hablando de eso. Siento que va a ser muy así de que no me obligues a no tocarte, porque tocarte es lo que me da vida. ¿Sabes? Totalmente. Sí, Sería va a muy ser de así. que súper poético, ¿no? El hombre. O Sí, sea, sí, le va a salir todas las palabras que se ha guardado toda su vida, por así decirlo. Sí, sí, sí. exacto. De que, ay, es que imagínatelo, de que, Winnes, no me digas que no te toque ya también un árbol porque te tocó con el árbol en la espalda. Ay, dice, Y yo quiero, yo, yo quiero saber qué tanto siente con esas alas, porque pues ya hemos visto a Rizan, ya hemos visto a Cassian, y ambos reaccionan similar, pero aún así muy diferente por sus personalidades. ujú. Ay, me da mucha curiosidad, oigan, curiosidad. Ojalá que se veamos un poquito de wing play, ¿sabes? Porque hasta ahorita nos ha dicho Sara de que, ay, sí, las alas son muy sensibles y lo que sea. Incluso en Crescent City también tocamos el tema, ¿no? De las alas y lo que sea. Pero no hemos visto wing play como tal, o sea, juego de alas donde realmente están involucradas de alguna manera en En esto. el suceso. ¿En dónde lo leí? Yo sí leí un libro Sí. donde le tocaba de que los La cuernos de las orillita. alas. No, ya ves Ok. que las alas tienen como cuernos arriba. Sí, como un pequeño dientito, haz de cuenta. Sí, sí, Ajá, sí. y que, pues, lo tocaba para que, ¿sabes? Pero no me acuerdo en dónde lo leí. Ay, luego te digo, voy a Va. pensar, pero te juro que lo leí recientemente. Okey, okey. Me interesa para una tarea, para una tarea. Pero sí, o sea, tenemos esto que sucede en Aquaware y de hecho, ahorita que estábamos platicando el bonus chapter, también volvemos a verlo. Rhys le da una orden formal y Asriel se sorprende, pero no hay no hay un indicio de esta compulsión mágica. Más bien, igual manera, lo considera como el sentido de respeto de escucharte, ¿no? De hacerte Ujú. caso, pero no porque me estás obligando a hacerte caso. Sí, sí, sí. Entonces, esto podría ser porque técnicamente es un ciudadano de la Dusk Court y por lo tanto no está vinculado a Rhys como su High Lord. Traca, traca. Bye, bye. Pero, en contraste, cuando Asriel da una orden, incluso los High Lords y Lady obedecen sin fallar, no importa de qué corte seas. Chon, chon, chon. Abro otra vez comillas, ¿no? Y van a ser varias, ¿ok? Entonces voy a echarme en qué libro, en qué capítulo y la frase, ¿ok? En Aquaware, en el capítulo 19, necesitas fortalecer los músculos de la espalda y los muslos y los brazos y el core. Entonces, todo. Esa sonrisa seca y tranquila otra vez. ¿Por qué crees que los ilirios están tan en forma? Porque una niña estúpida. ¿Por qué crees Literal le que dijo están eso. tan mamados? Ay. Eso me sorprende, o sea, que toda una raza sean así de fit. Güey, O sea, me impacta. qué injusto. Aquí ni una. Pinche ciudad Y uno culera. aquí, y uno aquí batallando, ¿verdad? Continúo, perdón, con la quote. ¿Por qué nadie me advirtió sobre este lado tan arrogante? Sobre este lado arrogante tuyo.
La boca de Asriel se curvió. Ambas alas arriba. Una orden tranquila, pero inquebrantable. Obedecí. Obedeció la fea. Good for her. Good for her. Luego, para que la Good avienten. girl. 10 de 10. Pero sí. Aquawer capítulo 44. Ten cuidado con cómo hablas de mi High Lady, dijo Asriel con una voz como muerte fría. Acofaz, capítulo 7. ¿A dónde fue Lucien? Me enderecé ante la pura orden en sus palabras, de esas de que, ay, me hablaron a mí, perdón, perdón. Ay. Sí, sí, sí. Y por último, en Acofaz, también, capítulo 12. Espera, dijo Asriel, nada más quemando en su voz. Está, o sea, ya viéndolas todas juntas, se me hace muy interesante que siempre el fraseo esté como en voz comandante, en orden, en obedecí, o sea, todo está siempre relacionado a que le hacen caso. Yeah. Está muy sospechoso. Quiero hacer un paréntesis aquí, Raquel, y sé que tú estás de acuerdo conmigo. Y, híjole, me van a odiar por lo que voy a decir, pero ¿sabes también quién es igual? Eh, Lucien. ¿Te acuerdas que cuando releímos, cuál fue? ¿Fue Aquawar? Creo que sí, ¿no? Si no fue de Silver Flames, fue Aquawar, ¿no? Y que Ok. decían que este Lucien, después de haber pasado la guerra y como todo este trauma, que empezó a tener esta comandancia en él, así como esta, Fue, fue creo que es cuando justo, está fue, viviendo. fue justo cuando se regresa, o sea, ya ves que pasó una gran parte de ese libro desaparecido y luego regresa y Sí. regresa con su otro yo. Fue justo ahí. Sí, sí, sí. Continúa, Sí, perdón. ¿verdad? Y que empiezan a decir, y me acuerdo perfecto porque fue cuando tú y yo empezamos a teorizar de que Lucien sería un gran High King. O Ujú. sea, porque neta está súper bien conectado en todos lados, o sea, tiene habilidades de todo, pues, o sea, tiene muchos people skills, ¿sabes? Este Ujú. Lucien. Pero aparte, en un punto muy, muy importante, si mal no recuerdo, fue cuando esta Nesta y Cassian van a visitar, bueno, ahora visitar la casa donde vive con Basa y con Jurian. Ujú. Entonces que Jurian se empieza a poner como que bravo con Cassian, si mal no recuerdo, y Lucien es de que basta, Jurian, o compórtate, lo que sea, y que literal, creo que el punto de vista es desde esta, pero ella dice de que la autoridad en la voz de ese Mel era demasiado, o sea, de que Jurian no tuvo otra opción más que doblegarse ante sus Sí. peticiones, ¿no? Y yo dije, esto aquí me huele a que él va a ser High King, High Lord de algo, está claro, ¿no? Para mí está muy, muy claro que eso puede llegar a pasar con Lucien, pero Claro. volviendo ahora a verlo desde la contraparte, y aparte que es su contraparte tan específica en esta historia, ¿no? O sea, que realmente tengas estas dos fuerzas, que ambas tienen como esta comandancia en ellos, me parece muy interesante, y creo que, es que con Asriel creo que es naturaleza, ¿no? Porque tú lo ves de que, no manches, es un espía, es un jefe de espías, o sea, tiene como mucho bajo su mando, ¿no? O sea, bajo su manto incluso, con toda la presión que tiene y con todos los espías que está ahí, pues es normal sentir esta autoridad por parte de él, pero ya que te lo pongan como, no manches, no solamente es la autoridad con quienes trabajan para él, sino él mismo parece ser que no se doblega ante sus líderes y es como interesting. Exacto, en especial porque creo que hasta lo puedes espejear con Cassian, si es de que le dicen detente y se detiene, Sí, ¿sabes? O sí. sea, Amren, hasta Amren, ¿sabes? Que es una criatura que les lleva milenios de ventaja, también respeta Morrigan, o sea, todo el mundo sí hace caso, pero Asriel no. O sea, it's kind of weird. No sé, no sé, no sé. Pero Mm, denme chance de continuar. Este lenguaje, repito, es muy similar a cuando los High Lords dan las órdenes y que todos hacen caso. Si Rizan les dice a la corte de los traumas, si les dice a la corte de las pesadillas, hacen caso, ¿sabes? Porque son sus súbditos, perdón. Pero nadie parece notar que Asriel hace exactamente lo mismo. Y aquí, justamente como me lo dijiste, Francia, lo vemos igual con Lucien, que nos confirma que él sería el verdadero heredero de Helion. O sea, aquí, si bien lo vemos a Lucien con potencial de High King, sí, sí pudiera interpretarse de esa manera, pero también es que por eso siempre fue como el menospreciado en su familia en la corte del otoño, ¿no? Porque su poder no es para esa corte, es para la corte ujú, de Helion, ¿no? Entonces claro. tendría muchísimo sentido ahí y que con todo este canon que sabemos, esta parte de la autoridad siempre te da el primer indicio de identificar al heredero de una corte, ¿no?
Entonces, hasta el mismo Rhys nos dice que hay unas señales de cómo identificarlo. Veamos, y ya nada más para cerrar esta parte. En ACOMAF, en el capítulo 7, nos dice, y si pudieras enfrentarte a nosotros, mantener tu posición como una High Lady, como Asriel, que se enfrenta a ellos y mantiene su posición. Hmm, hmm, suspicious. Me está, me está dando algo. Me está haciendo mucho sentido esta teoría. Sí. Entonces, eh, de High Lord a High King, o sea, estamos hablando de un jump bastante extremo, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión? El aparente derecho de nacimiento de Asriel. Bueno, esperamos que sigan con nosotras siguiéndonos el rollo aquí y no piensen que estamos totalmente locas ni esta persona que escribió esta teoría, pero incluso si él es el heredero del Dusk, ¿cómo se traduce esto en High King? Hmm, interesante. En Una corte de llamas plateadas, capítulo 42, Amren explica que la última espada mágica creada fue Wirion, que pertenecía a un High King Fey de Prithian, ¿no? El rey había unificado las tierras y a su pueblo hasta que fue traicionado. Desde entonces nunca volvió a ver High King, solo High Lords. Pero Wirion ya no está perdida. Se confirma que la Star Sword es Wirion y Bryce la devuelve a Prithian. Oh my fucking god. Y de repente, un niño que jugaba con palos, imaginando que eran Wirion, logra empuñar la espada real. En este caso, pues nuestro queridísimo Asriel, ¿no? Ujú. Además, hay muchísimas imágenes simbólicas a lo largo de la serie. Por ejemplo, un quote, Asriel dio un paso al frente, sombras arrastrándose desde sus hombros, como si fuera una capa real. That's really fucking hot. That's really fucking hot. Sí. Y mientras tanto, Amren sugiere que Rhys podría convertirse en High King, pero él responde, no seré High King, no lo consideraré, ni hoy ni en un siglo. Shut the fuck up. Entonces, Amren deja una advertencia interesante. La benevolencia del Cauldron solo se extenderá hacia ti por cierto tiempo antes de que se la ofrezca a otro. O sea, que el otro pudiera ser Asriel. Ya, y aquí yo también quiero hacer un paréntesis, porque a lo largo de la historia hemos aprendido, esto lo vimos en Trono de Cristal, que una de las dagas, una de las espadas, perdón, al ser contaminada como con el poder malo, se volvía negra, negra total, Sí. absolutamente, ¿no? Que se volvía negra. Entonces, esto solamente es un dato interesante, pero Gwydion era una espada que era, o sea, normalita, y la Star Sword ya es una espada negra. So that's interesting, ¿no? Igual que Truth Teller, que también es como que black related. Entonces, yo la verdad es que siempre he pensado que estas espadas fueron contaminadas de alguna manera y por eso ya no funcionan, ¿sabes cómo deberían hacerlo? Si es que son como Ujú. estos dos conductos tan cañones de magia, que obviamente no lo hemos explorado lo suficiente hasta ahorita. O sea, realmente no sabemos lo suficiente. Digo, esa experiencia que hubo en los túneles del Dusk Court sí fue interesante, pero tampoco los ves trabajando en sincronía. Lo que ves es a Bryce y a Asriel, que son los portadores, trabajar como equipo, pero no a las armas como tal. ¿Sabes? O sea, solo estás viendo de que, ay, sí, Asriel, de que pasa su poder a través de Bryce y lo que sea. Que también podría tener sentido porque Bryce no se achicharró al instante, ¿no? Porque son compatibles a los dos viniendo del Dusk. Porque yo cuando leí dije, no manches, se va a morir Bryce, ¿no? O sea, si es que le está atacando Claro. directamente con su poder. Pero no, ¿qué hace Bryce? Ella absorbe el poder como una esponja y luego como proyectarlo y seguir peleando, ¿no? Pero sí me llama la atención que ahora que lo leemos, que sí puede que ambos sean herederos o descendientes de la misma línea, y es por eso que pues son compatibles, ¿no? Hasta cierto punto. Aquí no estamos hablando de mates ni nada, ¿eh? O sea, estamos hablando No, de de que primos compatibilidad de juego. lejanos, misma corte, punto. Ujú. Sí, sí, sí. Madres. Pero sí tienes razón, o sea, con respecto a que, o sea, trabajaron en equipo ellos, pero no que las espadas, al ser unidas, hicieron algo. O sea, de que aunque se Exacto. lanzaron unas chispitas, pues. Sí, sí, sí. Y espera, perdón que te interrumpa. No, Ya no, dale. ves que la leyenda dice
Ay, cuando las 2 armas se unan, nuestros pueblos también lo harán, ¿no? Esa dice como la leyenda, la frase de Ajá. Crescent City, ¿te acuerdas? Yo me pongo a pensar, lo que vuelvo a lo mismo, lo que hemos visto hasta ahorita ha sido como que estos 2 individuos trabajar en equipo, pero no a las armas, ¿no? ¿Qué tal si realmente la leyenda es de manera tan literal que las 2 espadas se tengan que unir o fundir o lo que sea, o volver a ser una misma antes de separarse, ¿sabes? Para que realmente haya como que algo relevante o se levante el Duskwoord, no sé, yo me imagínate, si la corte está allá abajo hundida, ¿qué tal que si realmente es una cosa como de que salga del piso y lo que sea? ¡Uy! Claro, Me claro. encantaría, Es pero me que llama la atención. no, y es que hasta podría ser en el sentido literal. Una vez que la espada y la daga estén juntas, en el sentido similar a como lo que vimos con lo de Cormac, ¿no? Y su profecía del oráculo. O sea, era Ujú. simplemente que ellos estén juntos porque son de las 2 líneas de las 2 hijas. Y que Ajá. cuando se vuelvan a reunir es cuando la Duskord va a regresar, porque como una se fue para la Crescent City y la otra, pues no, es hasta que vuelvan a regresar y estar en el mismo mundo, es cuando la Duskord puede volver a florecer. Wait, y tal vez por eso, ahora que Cormac está muerto, no se pudo concretar la profecía, porque Cormac murió. Pero, ¿qué tal si hay otro bajo la línea de Selene, no solo bajo la línea de Lena, y ese alguien es Azrael? Pudiera ser, pudiera ser. Y es que fíjate que ahora pensándolo, Raquel, no me hace sentido que no haya gente del Duskwoord. Porque si el Duskwoord era vecina de la Corte de Noche, ¿cómo es posible que no se unieran, ¿sabes? O sea, entonces para mí el hecho de decir de que no hay absolutamente ningún descendiente del Duskwoord, no hay nadie, lo que sea, todos tendrán que ser descendientes de alguna manera de ella, ¿no? O sea, siento que tiene sentido. Entonces, sí siento que no está tan descabellada la idea de pensar que realmente o la madre o el padre de Asriel venían del Duskwoord, o sea, no está tan cañón. Obviamente ahora que sea como que el derecho real y lo que sea, ya le estamos metiendo crema a los tacos y lo que sea, pero sí me llama la atención el decir de que no hay herederos de Duskwoord. Incluso yo he pensado que Rhysand podría ser, ¿no? Un heredero de Duskwoord, o sea, o descendiente de Totalmente. alguna manera, porque es tan único y diferente y lo que sea. So, Y es que también algo muy importante, o sea, como dijiste tú, o sea, ya de que el título real o lo que sea ya es para Maya adicional, o sea, no tienes que ser parte de la línea real para llegar a ser High Lord de una corte. Digo, y mucho menos, digo, también estaría medio descabellado que si no eres Lord te hagas King, pero un High Lord como tal puede ser de que, güey, la familia vecina de los que actualmente son High Lord, porque es simplemente la persona en toda la corte que ahorita nació con ese punch de poder que supera al actual High Lord, ¿sabes? Hasta ahorita nos han dado indicios que todo usualmente cae por la línea genealógica, pero no es 100% solo ese caso. claro. Sí, o sea, no es la única opción, pues, que ahora durante milenias se haya hecho así, pues, para conservar de que lo puro y lo que sea, ¿sabes? O sea, es normal, pero sí, o sea, puede que así como las brujas, que el gen salga de otra persona, no específicamente de alguien de la línea. Exactamente, exactamente. Entonces, si bien el parentaje de Asriel pudiese o no ser de algún linaje real hasta cierto punto, pudiera ser que actualmente con sus poderes tenga lo suficiente para poder ser un High Lord y posiblemente un High King, ¿no? A fin de cuentas. Una cosa puede o no existir con la otra. Pero aún así como que me pregunto, ¿pueden existir High Lords que sean de que parte ilirianos? Pues Rhysand, O su sea, papá era sí, pero, iliriano, ¿no? o No, sea, su sí, papá no era o sea, no, el papá no, o sea, pero en el caso de Rhysand ganó el Gen Fey. En el caso de Asriel, el hecho de que él no se puede quitar las alas hasta ahorita, que sí ha estado todo este tiempo de que fingiendo, ¿verdad? Who the fuck knows? O sea, ¿qué tal él no que se sus puede, alas están hechas de sombras y realmente no son verdaderas? o sea, él no se puede quitar sus alas, él se utiliza sifones como los ilirianos y demás. Eso a mí me indica que él es 100% iliriano. ¿Bastardo de un señor fancy iliriano? Sí, o sea, fancy, o sea, sí, ¿no? Pero no me da como que nada hacia el lado fey, ¿sabes? Pero, aquí
pero, o sea, yo solo me estoy contradiciendo, gente, pero yo nada más estoy dejando aquí todas estas cosas sobre la mesa, ¿ok? Feyre no era Fey, ¿sabes? Claro. O sea, ella se hizo Fey y ahora es High Lady, ¿saben cómo? Entonces, posibilidades existen, pero también como que tendrían que haber más sucesos de por medio para que pudiera ser High Lord o High King. Tal vez High King no ocupa ser un Fey, but who the fuck knows? No sé tanto de la Mm, política de Prithian, pues. Pero sí, o sea, como que sí te deja como que en muchos cuestionamientos, tanto para bien y para mal esta teoría, la verdad. O sea, la estoy sí. comprando, pero dudosamente la estoy comprando. De que se me puede romper a la primera usada. Así, Ya. así. Em, Nos vengamos a nuestro último punto, donde nos encontramos con la infancia de Asriel, su presión y limitación. La verdad es que la infancia de Asriel es 100% de que desconocida, ¿no? O sea, sabemos muy poquitas cosas de ella, pero se podría sugerir que su padre sabía, o por lo menos sospechaba, el verdadero linaje de su hijo. Imaginemos esto. Vamos a ponernos nuestro sombrerito de supongamos. El padre de Asriel tiene un hijo ilegítimo con su madre de bajo linaje y descubre o sospecha que desciende de la línea Starborn. Para evitar problemas con la familia legítima, lo encierra durante años, intentando frenar su desarrollo. Pero sus poderes aún así se manifiestan. Luego lo envían a Windhaven, donde la madre de Rhys lo acoge, asegurándose de que reciba educación junto a Rhys y Cassian. Y con el tiempo, los tres se convierten en los ilirios más poderosos que han existido en la historia. Es que no sabemos nada de su infancia, genuinamente, pero que sí, sabemos que el gen del Starborn se puede brincar un sinfín de generaciones, ¿no? O sea, no solo porque nazcas de esa línea significa que tienes el poder ni nada por el estilo. Que sí, la mamá sí sabía que era de la línea de Starborn y sospechaba que su niño iba a tener ese poder y que cuando el padre de Asriel lo estuvo encerrando y demás, la señora le mandó un mensaje a la mamá de Rhys de que, oye, necesito que recibas a mi hijo. En algún momento, sálvalo si puedes, ¿sabes? Mm, Porque, o sea, suena medio culero de mi parte, pero porque una señora de la High Society, porque pues la mamá de Rhysand se hizo de la High Society al ser mate de un High Lord, ya. hubiera acogido a dos ilirianos. También hay una teoría de que la mamá de Asriel era una seer, o sea, una vidente. Y que es por eso que Asriel pudo identificar de manera inmediata que Elaine es una seer, porque él vio todos estos síntomas que tiene Elaine en su madre, ¿no? Ahora, completando tu teoría, Raquel, o sea, puede que también la madre de Asriel haya visto, ¿sabes? A estos tres seres de que esta unidad que son Rhysand, Cassian y Asriel convertirse en muy poderosos y por eso le sugiere a la madre o le pide a la madre de Rhysand que cuide de su hijo y de Cassian pues para que se cumpla esa profecía, ¿no? Esa sería una opción. Pero al mismo tiempo, ya que lo mencionas y también la teoría lo menciona, el hecho de que de manera tan incesante estuvieran tratando de suprimir el desarrollo de Asriel porque se pueda convertir en una amenaza, eso sí es bastante sospechoso. Volviendo al tema de que su madre es una seer, tal vez su madre vio que tal vez, supongamos, tal vez no por derecho divino, pero sí de manera ganada, heredaría un rol en la corte, ¿no? De alguna manera, o sea, ya vimos que Ujú. es un Shadowsinger, que padre ya está mucho más arriba en la cadena de suministros, pero también podría ser que se convierta en algo más allá y la madre lo vio y es por eso que trató de protegerlo de alguna manera de los demás, ¿no? Yo entiendo que es muy bonito pensar que por la bondad de su corazón tratar de cuidar a su hijo, pero también podría significar algo mucho más profundo, ¿no? El hecho de que sí lo estuviera cuidando porque pudo ver que algo se aproximaba para Asriel. Claro, o sea que ni aún intentando frenar su desarrollo, al contrario, chance hizo, al intentar frenar su desarrollo de tenerlo encerrado, ¿no? En esta oscuridad que vivió por mucho tiempo, solo hicieron que se acelerara su poder. O sea, Ya. em, algo que siempre vemos muchísimo en los libros de Sara, o sea, es que pues el destino usualmente está escrito, o sea, es muy difícil romperlo. Entonces yo creo que era parte de su destino tener Truth Teller, tener estos poderes de sombra de Shadow Singer, pero tal vez no era necesariamente en ese orden. O sea,
tal vez los iba a desarrollar a partir de, ¿cómo se llama? La prueba esta que hacen en la montaña los El ordeal, ilirianos, ajá, el ordeal, el rito, el rito el rito de exactamente, sangre, ajá. de que a partir de haber logrado eso era cuando hubiera obtenido este punch de poder o algo, o bien nunca los hubiera obtenido y chance hubiera sido un iliriano promedio que no hubiera requerido tener, ¿cuántos sifones tiene? Como 7, 7, ¿sabes? ajá. O sea, como que te Ya, pone mucho en cuestión de, ok, vivió así, pero el estar encerrado fue la causa, detonante. ajá, la causa del efecto de él tener estos poderes, o bien siempre los tenía y solamente aceleró ese efecto. Claro, claro. No, y de hecho podemos hablar de las cosas que totalmente contradicen la teoría, Raquel, o sea, porque está padre platicar de ellas, pero también está padre contradecirlas, ¿no? Entonces, o sea, no sé, me causa de repente como que muchísimo. Me hace sentido y al mismo tiempo no, ¿sabes? Pero porque es un personaje que está rodeado de mucha incógnita, ¿sabes? Por lo menos creo que ahorita lo que platicábamos de Lucien sí me hace mucho sentido, de que sí, por eso es la oveja negra, es el bulleado de su familia, porque tiene una pizca de poder, del poder que a ellos les interesa tener, ¿sabes? Claro. Pero tiene una montaña de poder si se va a otra corte, solamente porque tal, Totalmente. pues no sabe el güey, entonces no se ha dado cuenta, pues. Es como Rune, si o sea, por ejemplo, Rune en cuanto a los Avalen Ujú. no tiene poder porque no tiene fuego. No, No, en cuanto a los de Otoño. Ajá, en a los cuanto a los Valvaran. Valvaran Fane no tiene, exacto. Exacto, no tiene, pero si los ponemos contra los de Avalen, ahí sí tiene mucho poder porque tiene sombras y Starborn, que sigue siendo mediocre su poder No, Starborn, pero lo de la ¿no? mente, dude, lo de El la mente. mind speaking y todo, entonces sí tienes mucha razón en ese aspecto, mientras que sus fortalezas en una corte son importantes, en la otra es como, güey, ¿para qué me sirve? ¿Sabes? Exactamente, hasta, no sé, pudiera ser que hasta Feira se pudiera inclinar, ya ves que ella tiene una pizca de todas las cortes, pues Ujú. la verdad me haría mucho sentido si tiene más fuente de poder de la corte de la noche que de todas las demás cortes, porque en primera, su mate es de ahí. Segunda, tiene Claro. a su disposición un arsenal para poder entrenar, ¿no? Tiene a Asriel Acacian y a todo el bandón, ¿verdad? Ya. Pero también, o sea, al final del día cuando eres mate, pues se te junta ahí todo el bestia. Entonces, pues Sí, obviamente es muy probable que esa fuente de poder vaya a crecer, mientras que las demás se van a quedar en su respectivo 10% o whatever, ¿no? totalmente, Y totalmente. pues, y pues con Asriel no sabemos. O sea, por eso es como que, like, todos los puntos me hacen sentido y aún así me lo sigo cuestionando. Ya. Oye, pero ¿por qué no hablamos de las cosas que pueden desmentir esta teoría? O sea, de las cosas que Date. tal vez no tienen mucho sentido, ¿no? Empezando con que realmente la línea Starborn pues parece venir de otra rama familiar, ¿no? En House of Flaming Shadows se establece que la línea Starborn proviene de Theia y se divide entre sus hijas, ya lo platicamos, que es Silene, que al parecer ella está en el Night Court slash Prythian, ahí es donde pertenece Silene. Y luego tienes a Elena, que llega hasta Bryce Quinlan en Crescent City, ¿no? En Midgard. Pero aquí el problema es que el libro nunca sugiere que la línea de Silene continúe hasta Asriel. O sea, realmente esto no es canon en absoluto, es totalmente una Ujú. interpretación y no tenemos ni una pizca de evidencia tangible de que realmente él pudiera venir del Duskwoord. De hecho, no hay ninguna pista directa que tenga sangre Starborn. Nada, absoluta. Al contrario, ¿no? Mientras que Bryce es luz, Asriel es sombras. Entonces realmente es todo lo contrario, ¿no? Así que la teoría depende mucho de suposiciones. Aquí estamos suponiendo al 100% de que, suponiendo que él viniera del Duskwoord, ¿sabes? Pero no, pues no. Totalmente. Y es que ahí también es donde como que me hace pensar muchísimo que si la línea de Elena llega hasta Bryce Quinlan, entonces los Valvaran, vamos a asumir que es toda esta línea, ¿no? Vamos a asumir dentro de lo que cabe, ¿no? Pero entonces los de Avalen, ¿qué líneas son? ¿Son igual de Elena? ¿Son primos de Selene, de Silene? Porque pues tienen poderes Night Court-escos, ¿no? Por así Ujú. decirlo. No sé, o sea, como que sí, como dices tú, es todo suponiendo que una cosa sea cierto, todo lo demás se acomoda, que pues es Ya. el punto de las teorías. Sí, Y ahora sí, bien, sí. nuestro segundo punto, las famosas sombras de Asriel, que tienen otro origen en el canon, porque, eh, como bien sabemos desde Frost and Starlight, nos explican que sus sombras nacieron durante su infancia en cautiverio, o sea, él estando encerrado en esta oscuridad absoluta. No nació con ellas como tal, o al menos
lo que él ha compartido, pues lo que se sabe de Mm. él es que fue a partir de su infancia encerrada. Entonces, esto nos puede sugerir que sus poderes pueden ser inducidos por trauma, algún tipo súper raro de magia que se manifestó hasta ese momento o algo que genuinamente es único a él en específico. No necesariamente que sea algo relacionado a los poderes que pudieran estar relacionados a la Duskward. Sí, totalmente. Eso es lo que más tiene sentido, ¿no? O sea, que en la oscuridad total de su cautiverio se desarrolló casi, casi como un amigo, ¿no? Algo que lo Ándale. acompañara, que en este caso eran las sombras. Pero estas sombras, debido al poder de Asriel, que él por naturaleza sí es un guerrero ilirio poderoso, ¿sabes? O sea, sí tiene poder, que las haya, ¿cuál es la palabra? ¿Domado? Solidificado, ¿sabes? O Claro. sea, que haya como las ha hecho tangibles, haya vuelto sólidas, y de ahí se generaron estas sombras que ahora le ayudan un montón, como un amigo, pero no necesariamente significa que tenga esta linaje de poder. Ahora, el problema es cuando tienes a Cormac, que tiene las mismas sombras que él, pero él no tuvo una infancia traumática como la de Asriel. Entonces, ¿de dónde vienen las sombras de Cormac? ¿Sabes? Él sí es un Shadowsinger auténticamente, pero ¿cómo? Lamentablemente no tenemos a Cormac que nos responda porque RIP. Entonces, nos quedaremos con la duda. Je gen Es que es eso, o sea, también es como que, okey, porque también ahí está la clave, se parecen mucho a las de Cormac porque son salvajes, pero considerando que lo que sabemos, lo que nos han dicho del origen de las de Asriel, en realidad las sombras como tal no son parte de él, ¿sabes? O sea, no son Ujú. como, me voy a salir de esta saga, como las de Seiden, las sombras de Seiden, que es de que él abre las manos y salen de sus manos, ¿no? De sus Sí, pies sí, sí. y así, ¿no? O sea, simplemente son las sombras que existen, él puede comunicarse con ellas. Eso es lo que lo hace un Shadow Singer, es un cantor de sombras, no que él no es un creador de sombras, if you Claro. will, ¿no? Es que piénsalo de esta manera, es como cuando el cuento ese de niños, tienes un cantor de ratones y es un güey que de que tú y los ratones lo Exactamente. siguen y los gobierna y todo. Esa es la referencia de Shadow Singer. O sea, tiene la habilidad de controlar estas sombras, pero no significa que las generen y que las, o sea, como que sea magia propia. Por ejemplo, también Kingfisher, ¿no? Que Kingfisher es Exactamente. una magia interna dentro, literal, Y él las tiene sombras sombras salen de él. dentro de su cuerpo y está hecho de sombra él mismo, entonces no es comparable. Sí es una diferencia muy clara entre esos 2. Exactamente, mientras que las de Cormac, o sea, si bien el estilo de sombras se parecen a las de Cormac sí salen de él, o sea, él sí Ujú. puede hacer esto y digo, y también puede hacer el winnowing, ¿no? Y demás, que ahora bien, aquí nada más pequeño paréntesis que también me vuelvo a contradecir, que si en algún momento en la línea de Cormac existía un Shadow Singer, que tal vez, no estoy diciendo que sea Asriel ni nada por el estilo, gente. No, 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 no. O sea, un Shadow Singer que también logró domar las sombras y se hizo parte de él, más allá de cómo las tiene Asriel, que tal vez a Asriel le falta evolucionar para eso, y que se pudieran heredar ese tipo de habilidades. Mientras que Asriel, como es el único hasta ahora de su tipo, pues sería como el, pues, a ver si su hijo o hija las hereda, ¿no? Porque hasta ahorita no es que sea parte de su poder nato, sino es simplemente uno más en su arsenal de poderes, ¿sabes? Claro, 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 totalmente. O sea, es una habilidad, no Exacto. un sí, lo entiendo totalmente. Pues mira, está interesante la conversación alrededor de las sombras de Azrael. Me encantaría que en Acotar así tuviéramos un point of view de él para saber cómo interactúa con ellas, porque también le hablan, ¿no? O sea, qué le dicen, cómo se Sí, de que comunican. le susurró. Muy interesante. Ajá, sería muy interesante poder conocerlo. Pero otro punto, Raquel, que de hecho también contradice la teoría, es que no todos los Shadow Singers vienen de la misma línea. O sea, lo acabamos de platicar, es esta conversación. En House of Sky and Breath, o sea, el segundo libro de Crescent City, vemos que Cormac Donald también es un Shadow Singer. Pero Cormac pertenece a Valen, número uno, no pertenece a Prithian, pertenece a Valen y no está conectado a Prithian de ninguna manera, o directamente al menos. O sea, es que, a ver, quiero que también nos quede claro que estas conexiones que hacemos entre Prithian y a Valen y que son como la misma cosa, no están confirmadas. O sea, lo estamos asumiendo en base como a la poquita evidencia que tenemos de que sí es una isla que está rodeada de niebla y que Velaris está rodeado de niebla, ¿sabes? O sea, esas son nuestras asunciones, pero realmente nada está confirmado. Así que son o sea, geográficamente son dos puntos muy diferentes y cómo es posible que los dos tengan el mismo poder y vengan de la misma línea. No, o sea, son dos líneas diferentes totalmente, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. esto sugiere que ser Shadow Singer, pues no significa automáticamente que seas heredero del Dusk.
pues no. No, 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 simplemente, o sea, pudiera ser que el ser un Shadow Singer sí es una habilidad comúnmente encontrada en los del Dusk, pero pues no todos los que tengan ese poder son los verdaderos High Lords o Claro. O que fue de regidores, la línea whatever. de Feyre o de Selena. Exactamente, exactamente, de una línea real o algo por el estilo. Es correcto. Porque hasta el simple hecho está, lo vemos con los Starborn. O sea, Bryce ni siquiera es full Fae y fue la que lo sacó. Así de simple, así de simple. En nuestro cuarto punto, de hecho, pues el holograma de Silene no confirma otro heredero. O sea, lo dijimos desde el inicio con esta teoría, es sujeto a interpretación, como dice Silene, la parte de child of my child, heir of my heir, que pues es hijo de mi hijo, heredero de mi heredero. En español suena como si tuviera género varonil, masculino, pero en Ujú. inglés en realidad está gender neutral, o sea, no está Ya. diciendo que es hombre o mujer el heredero. Entonces, se puede interpretar, como bien dijimos, hacia el lado negativo, que es que pues el holograma solamente se activó por la presencia de Bryce, porque Bryce sí tiene la sangre directa de Theia, es la portadora del amuleto archesiano y carga con la Star Sword. Así que no necesariamente solo porque Asriel estuviera ahí presente significa que Asriel tiene algo en su sangre, pues, o en su linaje, simplemente que pues estaba ahí porque le tocó estar ahí junto con esta, ¿verdad? Definitivamente es un punto interesante, pero también muy abierto a interpretación. O sea, podemos decir que en esta también, ¿sabes? Seguramente en esta también porque estaba ahí parada. Y Nesta, Exacto. de hecho, tiene muchas conexiones con la prisión, ¿no? Como tal, ella al ser la dueña de los Dreadtroves, o sea, ella realmente sí tiene conexión directa a la prisión, o sea, al Duskcourt, porque de ahí lo sacó, ella posee ¿te acuerdas que el arpa es una puerta que abre y cierra todas las puertas dentro de la prisión? Ella sí tiene esa conexión directa, Asriel realmente no la tiene. So, abierto a interpretación totalmente. Muy sujeto. Sí. Otro punto interesante es que la autoridad de Asriel probablemente es social y no mágica, ¿saben? O sea, realmente no tiene este punto de social porque, ay, sí es heredero. O sea, tal vez solamente porque neta es un chingón en lo que hace y da miedo, güey. O sea, es un Shadow Singer que nunca hemos visto y da miedo y es un guerrero lirio de 3 metros enorme, pues, pues sí da miedo, Sí, ¿no? intimida con su mera presencia y que es el único Exacto. con esos poderes y es el de que, ay, güey, yo no sé qué hacen esos poderes, mejor si le hago caso, punto. Exacto. Y además el aura de Azrael es oscura. O sea, realmente él sí tiene una aura como peligrosa y oscura, ¿no? En comparación de Cassian, que es como que fuerza bruta totalmente y sabes que te va a pegar con el puño, pero tú, o sea, Asriel es esos que te ata y te tortura y te saca las uñas hasta que le digas la verdad, ¿no? Ese es Asriel. Entonces, pues da miedo. Y de hecho, la teoría menciona que cuando Asriel da órdenes, otros obedecen, pero hay una explicación más simple. Simplemente Asriel es general, es un Spy Master, es miembro del Inner Circle y uno de los guerreros más temidos de Prythian. La gente podría obedecer por respeto o jerarquía, no por magia, ¿sabes? No porque imponga. Y yo vuelvo a mi mismo punto con Lucien. Lucien sí tiene bueno, a mi punto de vista, sí tiene este gen mágico de autoridad, a mi punto Ujú. de vista. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lucien va a ser el High Lord, o sea, va a ser el High ¿De Lord de... día o de hecho, yo utilizan día, spring o fall, autumn. Yo, yo sí siento que sí va a ser de la de día, to be honest. R.I.P. Alien. O sea, no, o sea, me entristece por ese lado, pero, o sea, al menos yo mi headcanon, no vamos a hablar de la de primavera, porque la de primavera, like, la veo ahí con ojos de, no estoy segura cómo sentirme al respecto contigo, Ujú. amiga. Em, pero yo sí siento que Eris sí va a ser el de otoño y el de día sí va a ser este Lucien, y va a ser de que, my brother, y va a ser de que, güey, me bulleaste. ¿Sabes? De que Lucien, de que me bulleaste toda mi vida. My brother. Así es que Eris todo feliz porque ya puede ser el mismo, ¿saben? Ese es mi Claro, headcanon. claro. Ese es mi headcanon. Ay, yo Disculpen. quiero ver a Iris otra vez. O sea, me urge saber qué onda con él Ah, también. yo también, oye, quiero saber qué. Es que quiero saber qué pasa por su mente. Vi algo muy Tiene tantos interesante. cabos sueltos, Raquel. Tantos. Sí, y he visto muchas cosas muy interesantes porque no que han salido los Aries Apologies ni nada, pero siento que cada vez, entre gente que ahorita se está dando la oportunidad de releerlos o cosas así, como que, así como lo que platicábamos del Rey de Otoño, ¿no? O sea, maybe, Mm.
O sea, tal vez todo es porque estábamos muy sesgados con respecto a la corte de los traumas, ¿sabes? Claro. Al Inner Circle. Y ya que lo lees por segunda o tercera vez en su efecto, como que puedes tomar un paso atrás. Pero ¿quién soy yo para juzgar, verdad? De como que a mí, Eris, yo lo te cueme. O sea, siento que me da mucha risa ese hombre, en lo personal. Ya. Em, pero bueno, punto número 6. Empuñar la Star Sword no significa ser rey. En la teoría, pues obviamente sabemos que Asriel y Gwydion y que la pudo empuñar y que todo este rollo, pero en House of Flame and Shadow, que es el tercer libro, y bueno, desde tantito más o menos desde el segundo, la espada responde principalmente a Bryce. De hecho, si recuerdan, o sea, desde antes de que ella contara que sabía sobre su poder, ¿verdad? Em, la espada brillaba en su presencia y la escuchaba cantar. Hasta Rune, cuando andaba medio marihuano, lo sentía y, pero pues él le culpaba la marihuana, ¿verdad? Pues válido, ¿no? Y pues tiene la sangre de los Starborns. Al menos en el caso de Bryce está canónicamente confirmado que ella sí es descendiente de la línea donde predominan los Starborns. No que todos salgan Starborn, pero que predomina este gen, ¿verdad? Entonces, si bien Asriel puede sostenerla, no se demuestra que tenga el mismo vínculo a como Bryce lo tiene con la espada. Entonces, aquí Claro, por lo menos Bryce sigue estando por encima de él. totalmente. Ujú. Y ya por último, Raquel, para terminar esta teoría y darle cierre oficialmente, Rhysand sigue siendo el High Lord legítimo. La neta. O sea, él sigue siendo el mero mero petatero, ¿no? En una corte de rosas y espinas, Rhysand es el High Lord elegido por la magia de la corte. La magia elige al siguiente al High Lord automáticamente cuando uno muere. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, se muere y automáticamente alguien más es elegido. Que por cierto, ¿por qué no pasó cuando se murió Rhysand en Akowar? Vaya. ¿O sí? ¿Y no nos enteramos? Bueno, pues, pensamientos locos. No hay ninguna pista de que Azure esté conectado mágicamente a la Night Court, pues no, nada más que pues viene de ahí relativamente porque es de las montañas de Windhaven para los Ilirios, ¿no? No de la corte como tal. O que la Ajá. corte lo reconozca como heredero. Al contrario, o sea, yo la verdad es que después de ese capítulo bonus que tenemos de la interacción de Azure y Rhysand, se nota que Rhysand chance está dispuesto de que mandarlo a otro lado con tal de que no esté chingando en la corte, ¿sabes? Sí, de que vete, aléjate, aléjate de mí. Ujú. Digo, y bueno, es que también, o sea, ustedes saben que yo tengo mucho mis dudas con Rizan, pero hasta sí siento que Rizan lo manda lejos para que sus sombras no anden chismeando contra sus cosas. I don't know, man. Just saying. Em, Ay, no sé cómo sentirme al respecto. Y eso de que cuando, o sea, si bien Rizan se murió segundos, o sea, pero se murió segundos, Se ¿sabes? murió. O sea, muerto estaba. Sí, petateado estaba el compadre. No, no, o sea, voy a dar el beneficio de la duda y decir que aún quedaba como que este hilo del mating bond que lo mantenía Bueno, sí, porque lo estaba atado jalando. Sí, sí, sí. a la tierra y que ya ves que cuando entra, que dice que vio en el caldero a Amren y que le dijo vente conmigo y la chingada, o sea, tal vez ahí estaba como que todavía en ese punto de, sabes, de que su espíritu seguía aquí entre nosotros de alguna manera y por eso no eligió a alguien, pero sí me llama la atención que si es de manera inmediata, que la magia elige a alguien más, que no haya sido como que, "Ah, soy High Lord", Y ¿sabes? de que, Cuando o sea, empezó así. de que me apareció un tatuaje en la pompa y que me denomina como High Lord. Bye, Ujú. bye. Además, también, a ver, de manera realista, no conocemos absolutamente todos los personajes poderosos que viven en Velaris, ¿no? O sea, ¿quién te dice que va a ser automáticamente Asriel? Y aparte, no sé, ¿qué tal que si Asriel no es más poderoso que Cassian? ¿No? O sea, who knows? Dude. Y es que aparte, o sea, creo que luego mucha gente no considera que si el heredero pudiera venir de la corte de las pesadillas. Sé que le dicen corte de las pesadillas, pero sigue siendo la corte de la noche. Velaris no es la única parte de la corte de la noche. Es la única que a Rizan le gusta, al parecer, pero no es la única parte. O sea, la corte de las pesadillas son sus súbditos como High Lord de la Night Court. Entonces, Fuck ¿qué nos yes. garantiza que tipo Morrigan, el segundo hermano de Morrigan, em, who the fuck knows, ¿sabes? Yes. ¿Qué te Buen garantiza? punto.
Yo nomás digo que siento que muchos le tiramos a la corte de las pesadillas, pero la corte de las pesadillas tiene una reserva impresionante de artefactos mágicos, tienen muchos secretos, son muy ambiciosos. Entonces, si todos se casan para poder elevar su estatus, no me sorprendería que algún mating bond o simplemente pregnant bond pudiera tener a un Fae que pudiera desafiar no al High Lord actual, o sea, como tal, sino pero que cuando muera el High Lord actual pudiera ascender de esos rangos. Oye, y ahorita que mencionaste a Morrigan, ya ves que recientemente Sara dijo que Morrigan tenía poderes adicionales a la verdad, que ella dijo de que sí es la verdad, pero tiene otros poderes. Y de hecho, cuando Asriel estaba aquí, sucedió todo el pedo de bajo perdón, de la corte de Tusk y la prisión y todo. Morrigan no estaba. O sea, ella no estaba presente como para ser parte Ujú. de ese quest, ¿no? Y ver sus poderes adicionales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Que realmente haya sido una heredera de Starborn, porque el Starborn es un poder que se puede ocultar toda la vida. Bryce lo hizo. Bryce Bryce lo ocultó su ocultó toda poder su vida. siempre. Sí. Y si Morrigan ha estado mintiendo todo este tiempo, ¿quién te dice que tampoco está mintiendo sobre eso? Mira, desde que es un personaje que se llama a sí mismo The Morrigan, desde ahí empezamos mal. Va a tener mucha más relevancia The ese personaje. Starborn. Morrigan. Ay, aparte me hace sentido verla a ella como Starborn. Tendrá muchísimo sentido, la verdad. En ¿Verdad? especial porque, ¿qué sucedió esa noche con Eris? Ese día con Eris. Porque si Eris sabe, voltearía completamente la perspectiva. ¿Qué tal que si lo cegó con su luz? Que sí los intentó cegar a él y a Asriel, pero Asriel los protegió con sus sombras. Este se me acaba de ocurrir, oigan. O sea, ahorita se me acaba de ocurrir esa. Jesus Christ. No, ya, suéltenme. Ya. Ya, vámonos, ya, se acabó. Sí, no. Esto es lo que pasa cuando estoy sola con mis pensamientos, ¿ok? Solo aviso de una. Em, pero pudiera ser. Just saying. Todo es posible a través del amor, tú sabes. A través del amor todo es posible. Es correcto, pero pues amistades, es una teoría bastante interesante, tiene sus puntos a favor, también tiene sus puntos en contra. Como todas las teorías, creo también, dependen de un suceso, cuelgan de un hilo y si eso no se cumple, pues se va a quedar en solo ser una teoría. Al final del día, las teorías son cosas que aún no han sido comprobadas, como las hipótesis. Entonces, veremos para dónde nos llevan estos libros. Recuerden que el siguiente sale este próximo octubre, 2026, y luego tenemos otro libro en enero, gente. 12 de enero. ¡Ah! ¡Qué estrés! Pero pero pues sí, ya se la saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, shiphappens.booktalk en TikTok e Instagram, y de igual manera todos los episodios siempre están disponibles en Spotify como Ship Happens y en YouTube bajo mi canal de YouTube Nocturnal Reads. Pero pues ahí nos cuentan en los comentarios qué les pareció esta teoría, si creen que Asriel merece tener aún más protagonismo y no solamente una historia de amor. Estaría interesante. Ojalá. Por favor. No importa con quién sea la historia de amor, pero que tenga algo más, un je ne sais quoi, por favor. Pero, pero pues sin más, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Bye. Bye.